Blanca Pliego. Sí, no, pero Blanca Pliego está por aquí con nosotros, pero no puede intervenir. O sea que vamos a tener que, bueno, lamentando, gracias por venir, y lamentar que no nos puedas acompañar en la mesa. Y en la mesa vamos a contar con Mercedes Cejudo, presidenta de ACAPAL, directora general de Administración Pública del Ayuntamiento de Las Palmas, Fernando Ballester Laguna, catedrático del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Alicante, y va a moderar, viene a mí también a moderarme, Irache Picaña Añibarro, yo creo a la que todos conocemos porque es de las animadoras de este grupo. ¿Has dicho Picaña, por favor? Soy Picaza. Picaza. Estaba Picaza. Sorry, perdón. Directora de Organización y Personal del Ayuntamiento de Eibar. También me hacen una petición, que recordemos que este congreso se hace un poco a la limón entre tanto la Asociación Valenciana de personal de directivos dedicados a la gestión de personas y de la Asociación Canaria, ¿vale? Y un poco hacer un llamamiento a que es importante el que participemos y nos integremos tanto en todo este tipo de asociaciones o de entidades, que lo que buscamos es un poco la reflexión o la colaboración y un poco el compartir esfuerzos, compartir un poco también inquietudes y a veces penas, ¿de acuerdo? Por otro lado, recordaros que hay un hashtag vinculado a Empleo Público 2023 que está en las redes, está a pesar de los Macs, seguimos en Twitter. Y por otro lado, recordar que en la página web de la asociación de ANESPAL y la web del Congreso estamos haciendo colgar un poco, hacer un cierto seguimiento de las mesas de punto de vista de las fotos o de fotográfico. Entonces, si alguna persona queréis que subamos algún tipo de foto, algún tipo de comentario, nos lo hacéis llegar a cualquiera de la organización para subirlo. Pues sin más, Irache Picaza. Picaza. En la palabra. Efectivamente. A ver, Irache Picaza, o sea, yo misma, pues me ha tocado moderar la ponencia de la temporalidad en el empleo público tras la reforma laboral. Ya os acordáis cuando nos tocó la reforma laboral, ¿no? Nos tocó la mitad de las vacaciones de Navidad. Yo en concreto estaba en Galicia y pues le dije a mi marido, oye, yo hoy me tengo que quedar con la reforma laboral, y me dijo, vale, tú y una empanada os quedáis en casa, pero nosotros nos vamos de excursión. Con lo cual, o sea, para mí, bueno, hoy nos toca desentrañar un poquitín esta empanada gallega, pero en el ámbito del sector público. Y como ha dicho Paco, pues tenemos con nosotros a Merche Cejudo y a Fernando Ballester. Blanca, pues no ha podido estar hoy como ponente, o sea, no tiene voz y ha sido por enfermedad, no porque haya chillado con los sindicatos. Con lo cual, pues eso, paso a dar la palabra a Fernando para que nos comente desde el punto de vista esta reforma laboral. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a ANESPAL por la invitación tan amable que me han hecho para participar en estas jornadas. Bien, yo voy a hacer una panorámica general, un planteamiento general de cómo ha repercutido. El título de la mesa es la reforma laboral y la situación del empleo público. De todas formas, no creo que se pueda hablar de la situación del empleo público en España sin hablar paralelamente de la reforma administrativa, porque han ido una y otra de la mano, son simultáneas en el tiempo. Como sabemos, tanto el Real Decreto Ley, que dejó a Irache comiéndose la empanadilla en su casa, como en la Ley 20 son de la misma fecha, del Día de los Santos Inocentes, de 28 de diciembre del 2021, y ambas persiguen reducir la temporalidad en el empleo público. Es verdad que cuando uno analiza una reforma y otra, advierte que no están suficientemente consensuadas, seguramente, y hay quienes consideran que el legislador español ha hecho los deberes en el empleo privado con éxito, pero que no lo ha hecho en la misma medida en el ámbito del empleo público. Entonces, yo me voy a referir muy someramente a estas dos reformas, la laboral y la administrativa, lógicamente en una panorámica general que todos conocéis, pero por ponerlas en común y terminar con unas valoraciones generales sobre lo que a mí más me suscita o me llama la atención en esta combinatoria de dos reformas.
Bien, perdonad porque no os he pasado la diapositiva. Esto era lo que he contado ahora, ¿vale? Lo que voy a contar ahora lo tenéis ahí. Tomo aquí prestada la clasificación que le he visto hacer a Tomás Salafranco sobre lo que se distinguen medidas coyunturales para luchar contra la temporalidad y medidas de tipo estructural. Las medidas coyunturales, todos sabemos lo que son los procesos de estabilización del empleo temporal que ha puesto en marcha la Ley 20/2021. Y bueno, pues todo eso está muy bien, estas medidas coyunturales están muy bien, son necesarias en este momento histórico, porque además tenemos que cumplir, como nos ha recordado la secretaria de Estado del Ministerio, con la reducción de las tasas de temporalidad hasta el 8%. Pero hay que ser conscientes de que estas medidas, que implican un esfuerzo muy grande por parte de los gestores públicos que tienen que implementarlas y que no están exentas de conflictividad, incluso en vía judicial, como se nos ha recordado aquí también, pues ya tenemos experiencias previas de procesos de consolidación de empleo que no evitan que luego el problema se vuelva a reproducir. Lo vimos con el Sistema Nacional de Salud, allá por los años 2000, cuando se crearon todos esos procesos masivos de estabilización de empleo, y eso no ha impedido que ahora, transcurridos ya más de 20 años, estemos en la misma dinámica donde el Sistema Nacional de Salud se ha llenado de nuevo de empleo temporal que hay que estabilizar, ¿vale? Por tanto, hace falta medidas estructurales, medidas que miren al medio y a largo plazo, porque efectivamente todos estos procesos de estabilización van a permitir consolidar empleo temporal en permanente en un tiempo más o menos récord, pero ¿qué pasa después si no implementamos medidas de tipo estructural? Y yo me voy a centrar en estas medidas de tipo estructurales, como he dicho, poniendo en común la reforma administrativa con la reforma laboral. Bien, si empezamos por las medidas de la reforma laboral, muy brevemente se pueden resumir en tres medidas fundamentales que ha introducido el legislador español para reducir la temporalidad. Esas medidas son, por una parte, una redefinición de los tipos de contratos laborales, seguido, en segundo lugar, de un agravamiento de las consecuencias jurídicas aparejadas a los incumplimientos en esta materia, ¿de acuerdo? Donde se sitúan también, no hay que olvidar, el plano de las sanciones de tipo administrativo. Y, por último, un incremento también de la cotización en la seguridad social, fundamentalmente para los contratos de larga duración. Estas medidas no han tenido o no están teniendo el mismo impacto, lógicamente, en el empleo privado que en el empleo público. Bien, yo me voy a centrar en las primeras de las medidas enumeradas porque, bueno, las que están en último lugar no creo que sean especialmente eficaces para contener la temporalidad en el ámbito del empleo público, porque un incremento de cotización en la seguridad social de menos de 30 euros cuando termina un contrato que no supera los 30 días de duración no parece una medida suficientemente disuasoria para el empleo, la utilización de la contratación temporal, y me atrevo a decir que no solo en el empleo público, sino tampoco en el empleo privado. Es verdad que en el plano administrativo las sanciones son más gravosas, se han endurecido las sanciones y los supuestos para aplicarlas, eso es así, pero yo creo que también que la experiencia práctica, las administraciones no suelen ser, o no, por lo que yo conozco, no hay un gran impacto en el derecho administrativo sancionador por lo que se refiere a los incumplimientos en materia de contratación laboral. Me centraré básicamente en las otras medidas, como he dicho, en las otras dos medidas, que son, empezando por la redefinición de... perdón, me he adelantado. ¿Vale? La redefinición de los tipos de contratos laborales. ¿Aquí qué ha ocurrido fundamentalmente? Pues como lo sabemos, ha desaparecido el contrato de obra o servicio determinado y hay una decidida voluntad del legislador de que la gran parte de las actividades que hasta la fecha venían celebrándose con este tipo de contratos se deriven hacia fórmulas de contratación indefinida o permanente. El contrato indefinido ordinario y el contrato indefinido de los trabajadores fijos discontinuos. Sabemos además que la Ley 32 ha puesto en manos de las administraciones públicas estos dos contratos. Ya nos ha explicado la secretaria de Estado esta mañana cómo interpretar esa tasa de reposición específica, que no es voy a tener más
para empleo permanente, sino con la decidida voluntad de convertir empleo temporal en empleo permanente. Eso ha ocurrido y ha exigido redefinir el propio objeto del contrato de los trabajadores fijos discontinuos para que pueda absorber ahora una serie de actividades que antes estaban reconducidas al contrato de obra o servicio determinado. Pero también ha ocurrido otra cosa, y es que el legislador es consciente de que hay necesidades temporales de mano de obra que siguen siendo necesario que se cubran con contratos de tipo temporal, ¿de acuerdo? Y ha redefinido también los propios contratos temporales, fundamentalmente el contrato de eventualidad por circunstancias de la producción, que ahora se llama contrato de duración determinada por circunstancias de la producción. Este contrato ahora tiene una ampliación de su objeto y, bueno, pues por poner un simple ejemplo, este contrato que nunca ha servido para cubrir vacaciones, pues ahora es un contrato que se puede utilizar perfectamente para esa finalidad. El contrato de interinidad también tiene alguna singularidad, algún cambio en su regulación de interés, como la posibilidad de que la persona que empieza a prestar servicios como interina, pues simultanee la prestación de servicios con la persona que se va a ausentar, al menos durante 15 días antes, y se ha extendido también los supuestos en los que, por reducción de jornada, es posible recurrir también al contrato de interinidad. Por tanto, el legislador tiene esa doble finalidad. Por una parte, derivar empleo temporal a empleo indefinido. Luego veremos hasta qué punto en el ámbito de la administración pública eso no se ha visto frustrado o se va a ver frustrado, fundamentalmente por las insuficiencias de la reforma administrativa, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también hay una ampliación del objeto de la propia contratación temporal. Por eso los gestores públicos de recursos humanos deben estar atentos a esta nueva dimensión que tiene la contratación laboral y su ampliación en el objeto, en el ámbito de actuación. Bien. Avanzamos aquí. Sabemos también, no vamos a insistir en ello, que se han introducido 2 nuevos contratos de duración determinada en el sector público. Uno es el contrato para la ejecución de proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es un contrato distinto del de obra o servicio determinado, aunque sirve para lo mismo, tiene el mismo objeto, pero no es como tal ese contrato, ni está sometido a las reglas de juego de ese contrato. Y el otro relacionado con los fondos de la Unión Europea, muy importante, debemos tener en cuenta que en 2022, con la Ley 17, la reforma de la Ley de la Ciencia introdujo una limitación muy importante a esta contratación y es que tiene que ser con fondos no competitivos de la Unión Europea y, por tanto, se ha reducido considerablemente el ámbito de la actuación. Y ya termino el panorama del plano laboral, refiriéndome brevemente al encadenamiento contractual prohibido. Aquí ha habido un recrudecimiento, pero al mismo tiempo hay una ventaja hoy por hoy, es que este encadenamiento contractual prohibido solo rige para un contrato, que es el nuevo contrato de duración determinada por circunstancias de la producción. Antes teníamos una formulación más genérica de la norma, donde se decía no caben encadenamientos contractuales, excepto interinidad, etcétera, etcétera, pero ahora hay una definición positiva de cuál es el contrato afectado. Pero lo que ha habido en la práctica ha habido, por una parte, una reducción del tiempo que se requiere para adquirir, si estamos hablando del ámbito del empleo privado, la condición de fijo en una empresa, que son ahora 18 meses en un arco temporal de 24 meses, en lugar de los 24 meses anteriores en el arco de 30. Y luego una reforma muy importante que ha tratado de evitar la práctica empresarial de que cuando uno se me va a pasar del tope, pues lo echo y contrato a otro y ya no tengo el problema. Y es que ahora este encadenamiento contractual prohibido afecta tanto a la persona como al puesto, de tal modo que se adquiere la fijeza tanto cuando una misma persona supera ese periodo temporal como cuando el puesto en cuestión ha estado ocupado sucesivamente por 2 o más contratos que en conjunto superen el tope temporal establecido. Bien, si nos vamos ahora a la reforma administrativa, pues aquí obviamente ustedes son mucho más expertos que yo en esta materia, sin duda,
pero yo resumiría las medidas que se han introducido para reducir la temporalidad, pues básicamente a una modificación del régimen jurídico de los nombramientos de interinos, fundamentalmente por lo que se refiere a la duración de algunas interinidades y también por lo que se refiere a las consecuencias jurídicas del incumplimiento de esas duraciones máximas, con la novedad de que estas consecuencias se han extendido al ámbito de los contratos laborales también. Y eso es un tema interesante y sobre el que podemos reflexionar hasta qué punto eso soluciona o solventa ciertos problemas. Y luego la otra cara de la moneda, pues es, aunque de menor importancia, es el sistema de responsabilidades que se reitera con lo que ya venía diciendo la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018. Bien, muy brevemente y resumiendo las medidas, sabemos que el contrato de interinidad por vacante ahora está limitado escrupulosamente a los 3 años, transcurridos los cuales el interino cesa y cesa sin derecho a compensación económica. Hay una excepción, que es que en el plazo correspondiente de los 3 años posteriores desde el nombramiento se publique el concurso de esa plaza, en cuyo caso el interino se puede mantener hasta que se provea por el procedimiento reglamentario esa plaza y, de nuevo, insistiendo en la inexistencia de compensación económica con esa extinción. Y luego es curioso, pero eso también lo ha vivido la reforma laboral, que el nombramiento de interinos por acumulación de tareas ha tenido un incremento temporal de los 6 meses anteriores en un periodo de 12, se ha convertido en 9 en un periodo de 18. Por cierto, que eso de los periodos, que es algo copiado del derecho del trabajo, porque estas dos figuras, tanto la interinidad por programa, a la que no me he referido aún, y la interinidad por acumulación de tareas, pues eso ha desaparecido en el ámbito del derecho del trabajo porque no era operativo y no había manera de controlar jurídicamente y perseguir jurídicamente el plazo, el cómputo de ese plazo. Eso ha sido así claramente, lógicamente, como pues en la medida en que se ha reducido en una gran medida el espacio de la temporalidad, pues ganar temporalidad por esta vía. Los otros nombramientos no se han tocado, lo sabemos, la interinidad por programa sigue con buena salud y tiene el tope de los 3 años o hasta 12 meses más, según las leyes de la función pública autonómica, y el de interinidad por sustitución tiene el mismo régimen jurídico que el laboral, que es que hasta que se incorpora la persona sustituida o se pierde el derecho a la reserva de plaza, pues se mantiene ahí. Bien, eso por lo que se refiere a las duraciones. Luego, la novedad importante que se ha introducido, que todos conocéis perfectamente bien, es el derecho a la compensación económica que existe en los casos en los que las duraciones de las interinidades sobrepasen el tope máximo, ¿de acuerdo? El tope máximo de permanencia. Y habrá que estar, por tanto, a cada situación para ver cuándo ocurre eso, ¿de acuerdo? Esta compensación económica se ha cifrado en 20 días de las retribuciones fijas por año de servicio o la parte proporcional con un tope de 12 mensualidades y está referida única y exclusivamente, en principio, es lo que dice la ley, al nombramiento que sobrepasa el plazo máximo permitido. Y además se excepciona del derecho a la compensación económica 2 supuestos. Uno es cuando hay un expediente disciplinario y el otro es cuando hay una renuncia voluntaria de la persona interina. Bien, esto es en el plano de las interinidades, pero lo interesante es que se ha extendido al ámbito laboral, ¿no? Y entonces, en el ámbito laboral se viene a decir exactamente lo mismo, el régimen jurídico es igual. Perdón, voy a pasar la diapositiva. Pero con las peculiaridades que tenéis ahí señaladas. Es que, como no podía ser de otra manera, el legislador deja a salvo las posibles indemnizaciones laborales a las que se pudiera tener derecho por los incumplimientos en sede laboral. Esa es la primera peculiaridad. La segunda es que en esos casos se fija la compensación económica, restando de los 20 días la indemnización a la que pudiera tener derecho la persona trabajadora en la vía laboral. Y luego ahí lo he puesto entre interrogantes, pero yo creo que eso se tiene que interpretar así.
Esto no existe en el marco de los nombramientos interinos porque no tenemos problemas de encadenamiento prohibido con consecuencias jurídicas, pero hay que entender que cuando, como consecuencia del encadenamiento prohibido, se superen 2 o más contratos por el tope máximo, pues regiría también esta regla de la superación del máximo permitido para llevar a cabo estas consecuencias jurídicas. Bien, es verdad, y aquí es donde yo creo que surge el problema, que hay otros incumplimientos en materia laboral, algunos tan relevantes o más que seguir prestando servicios más allá de la duración máxima de un contrato laboral, respecto de los que la legislación administrativa no ha dicho ni mu. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Qué pasa con el incumplimiento de la forma? Seguramente en la administración pública es menos frecuente. Nadie hace un contrato, ninguna administración pública hace un contrato que no sea por escrito, pero el problema no es solo por no hacerlo por escrito, sino el problema puede venir por no identificar correctamente el objeto, ponerlo en relación con la duración del contrato, o lo que es más frecuente, los incumplimientos de causalidad contractual para hacerlo. Sobre eso, la legislación administrativa no ha dicho nada, solo se ha pronunciado en aquellos supuestos en los que se exceda de la duración máxima de cada contrato. Bien, y ya termino muy brevemente con la responsabilidad y ahora hago unas breves conclusiones, unas breves ideas conclusivas. La responsabilidad, bueno, ya sabemos cómo ha quedado realmente pues prácticamente igual que estaba en la disposición adicional 43 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hay muy poca concreción sobre el tipo de responsabilidad, sobre qué tipo de incumplimientos se persiguen. Claramente la norma habla de las duraciones máximas, exceder de las duraciones máximas, pero habla de otras posibles irregularidades, ¿de acuerdo? Pero no se especifica ni quién responde ni qué tipo de responsabilidad se sustancia ahí, ¿no? Entonces, este es un tema pues, que realmente ha quedado muy abierto, como estaba, y ya sabemos que con la Ley de Presupuestos del 2018 pues eso no ha servido realmente para nada. Yo no conozco ninguna administración pública que haya desarrollado esto en la práctica. Y ya yendo a una valoración global, poniendo en relación lo que ha hecho la reforma laboral y lo que ha hecho la reforma administrativa, y una valoración global desde el punto de vista de un laboralista, esto lo tenéis que tener en cuenta, yo no soy administrativista, pero las voy a resumir en seis ideas generales. La primera es que si nos olvidamos de las medidas coyunturales a corto plazo, de los procesos de estabilización, yo creo que en el plano de medidas estructurales no se ha hecho lo suficiente para atajar la temporalidad en el ámbito del empleo público. Y eso es lo que ahora, con alguna idea más, voy a tratar de desarrollar muy brevemente. Yo creo que subsisten muchas fórmulas de vinculación temporal del personal con las administraciones públicas. Si sumamos los contratos laborales a los nombramientos de interinos y nos encontramos con una gran panoplia de fórmulas de vinculación temporal con la administración, cada una con un régimen jurídico distinto, no nos olvidemos, porque no es igual el contrato de obra o servicio determinado, ya no está, pero no es lo mismo el contrato el nombramiento de interinidad por acumulación de tareas que el contrato de eventualidad por circunstancias de la producción, etcétera. Lógicamente, con órganos jurisdiccionales distintos y, por tanto, tenemos la disparidad interpretativa y aplicativa, la tenemos servida. Eso, desde luego, que no ayuda a atajar la temporalidad. Al contrario, yo creo que ayuda a incrementarla y quizás sea el momento de reflexionar hasta qué punto pues, tener contratos laborales y nombramientos de interinos al mismo tiempo. Es verdad, en teoría, unos para plazas de laborales y otros para plazas de funcionarios, sigue teniendo sentido en la actualidad. Bien, la tercera conclusión o valoración general es que yo pienso que la supresión del contrato de obra o servicio determinado no puede tener el impacto en la administración pública que ha tenido en el ámbito privado. En el ámbito privado es verdad que ha habido una gran derivación de la contratación laboral temporal a la contratación por tiempo indefinido. En el poco espacio de tiempo que se lleva aplicando la reforma, partíamos de una tasa de temporalidad en el empleo privado en torno al 23%,
y está ahora en torno al 14%. En el ámbito privado, lógicamente, no hay procesos de estabilización que vayan a bajar drásticamente las medidas y, por tanto, tiene que hacerse con medidas de tipo estructural de este tipo. Pero, claro, yo creo que va a haber una gran derivación en la práctica del contrato de obra o servicio determinado a los nombramientos de interinos por programa, que están ahí, que subsisten ahí. En honor a la verdad, hay que decir también que no ayuda a crear empleo indefinido estable vía contrato indefinido ordinario y vía fijos discontinuos el hecho de que el legislador laboral no haya, el laboral o el administrativo no haya aclarado cómo extinguir estos contratos y, más concretamente, no haya aclarado si cabe el despido objetivo por causas de tipo organizativo y, fundamentalmente, por desaparición de los fondos externos finalistas, con lo que frecuentemente se nutren este tipo de relaciones contractuales, y no nos haya clarificado ese aspecto concreto. Bien, la cuarta, y con esto voy finalizando, la cuarta valoración global es que no se han tocado, como sabemos, las duraciones ni del contrato de duración determinada por sustitución de la persona trabajadora, ni el nombramiento de interino por la misma causa. No está limitado temporalmente. Eso en la práctica puede llegar a relaciones laborales inusitadamente largas y, aunque hasta la fecha el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido benévolo con este tipo de cuestiones, sobre todo a partir de la segunda sentencia de Diego Porras, pues hay que cuestionarse hasta qué punto no hubiera sido razonable introducir un límite temporal para evitar problemas de colisión con la Directiva 1999-70 de la Unión Europea, que, como sabéis, se aplica completamente en el ámbito del empleo público. La quinta conclusión es que no está claro qué va a pasar con la figura del indefinido no fijo, porque, con independencia de la posición que uno tenga sobre cómo ha quedado de tocada o no tocada esta figura como consecuencia de los cambios normativos que ha habido, no nos tenemos que olvidar que esta figura la alumbró la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el año 1996 sin ningún soporte normativo de ninguna clase, ¿no? Entonces, ese es un tema que está abierto, es un debate que está abierto. Uno podría considerar que el hecho de que el legislador administrativo haya establecido esta suerte de compensación económica extendida a los contratos laborales, ¿de acuerdo?, que supone que que puede interpretarse como un rechazo a la figura del indefinido no fijo, de tal modo que lo que opta el legislador es por la extinción del contrato, el cese y la compensación económica, que es otra de las medidas que nos viene diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una medida razonable y adecuada para hacerlo. Eso yo lo admito y lo admitiría, pero el problema de fondo es que no se ha extendido en todos los supuestos. Es que los incumplimientos laborales no es solo la duración máxima de un contrato laboral. A mí me da la sensación, yo no soy experto administrativista, pero me da la sensación que en el ámbito del derecho administrativo el control de legalidad de los nombramientos de interinos va poco más allá de la duración máxima posible de las figuras, que es lo que ha llevado quizá al legislador a introducirlo en esos términos. Pero insisto que en materia laboral hay un control muy riguroso de la causalidad, hay un control muy riguroso de la forma, de la causalidad, y, por supuesto, de trabajar o prestar servicios más allá de la duración máxima permitida. Pero ahí no se ha pronunciado el legislador administrativo y queda un vacío donde, no nos olvidemos, la solución legal a esas situaciones es la fijeza en el empleo, que sabemos que se obvió con el engendro, si me permitís la expresión, de la figura del indefinido no fijo, porque no ha servido realmente para mucho. Y no sabemos realmente qué va a pasar ahí. Y por último, ya termino, ahora sí que os prometo que acabo, es que no aparece una compensación económica adecuada, desde mi punto de vista, fijarla en una cuantía de 20 días de las retribuciones fijas por año de antigüedad. Yo creo que se tendría que haber ido al mínimo de los 33 días de salario, que es el propio de los despidos improcedentes. No olvidemos que se ha escogido la indemnización de un despido objetivo procedente, por causas objetivas procedentes, y aquí detrás de esa compensación económica hay un incumplimiento claro
de la normativa laboral, que es seguir prestando servicios más allá de la duración máxima. Aunque hay quien dice, y con esta afirmación final mía, igual en este foro no contento mucho, pero hay quienes consideran que más allá del quantum indemnizatorio, porque al fin y al cabo pues paga la hacienda pública y viva la pepa, pues es el sujeto que responde de estas indemnizaciones. Y hay administrativistas, no voy a poner en boca a laboralistas, pero sí administrativistas que abogan decididamente por revertir esa responsabilidad en los gestores y o políticos que contribuyen decididamente y pese a los informes jurídicos en contra en continuar pertinazmente en la contratación irregular. Y bueno, con esto es todo y luego pues cuando ya intervenga mi compañera Mercedes pues ya podemos en el debate entrar en más cuestiones. Gracias. Bueno, ahora nos toca a Mercedes Cejudo con su ponencia, pero de todas maneras, después abriremos una ronda de preguntas, porque seguro que tenemos preguntas varias sobre la reforma laboral. Por ejemplo, yo confieso una metedura de gamba muy grande en el contrato por circunstancias de la producción, en la de previsibles. Yo dije, bueno, 90 días, aquí meto mis piscinas de verano. Y claro, no me di cuenta que los 90 días no son seguidos. O sea, con lo cual digo yo que a vosotros os va a pasar Puedes hacer 60 89. cosas. Ya, pero es que hice del 11 al 11, 90 días clavados. O sea, caí, pero Tomás, o sea, yo creo que, o sea, desde aquí, o sea, confieso mi enamoramiento total absoluto actual a los funcionarios por el programa temporal. Ya, o sea, no, o sea, eso, estoy totalmente enamorada. Pues eso, ahora Merche, te toca. Se incorpora en la presentación. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ANESPAL por la invitación, no solo a nivel personal, sino de la asociación a la que represento. Somos 88 municipios en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, todas las Islas Canarias. También están los representantes de la FECAN, que es la Federación Municipal, que también nos acompaña y están hoy aquí. Nosotros tenemos un total de 60 asociados aproximados, casi están representando todas las islas. Y bueno, desde hace bastantes años pues intentamos apoyarnos, tener movimientos pues de formación y sobre todo que nos escuchemos y nos apoyemos unos a otros. Tenemos la circunstancia de que contamos con municipios bastante pequeños que no tienen un soporte técnico-jurídico en el área de recursos humanos y siempre pues estamos intentando evitar la soledad que se tiene y con relación sobre todo a reivindicaciones que no sé si les pasará a ustedes en los ámbitos en los que se mueven. Cualquier sugerencia o idea que puede salir de un colectivo, después lo hacen extensivo en todas las administraciones colindantes y terminamos todos pues llorando por los mismos sentimientos, porque no nos queda otra. Bueno, pues esta es una parte de la asociación, ¿no? que bueno, llevamos tanto tiempo que casi somos familia. Bueno, ahora. Vale. Yo también, como mi compañero Fernando de esta ponencia, pues había refundido lo que es la parte administrativa y laboral y sobre todo ya a estas alturas del año 21, ya el año pasado sufrimos suficiente la aplicación de la norma, todos los procesos de estabilización, las ofertas públicas extraordinarias y todo lo que tuvimos que pelear a 31 de diciembre. Todos con el corazón en un puño, a ver si salían los boletines, con las convocatorias pertinentes y que nos dieran cabida. Yo no sé cómo lo vivieron ustedes, pero nosotros el día 30 de diciembre a las 10 de la noche salió publicada la oferta de nuestro ayuntamiento. Y esa noche, vale. Aquí la moderadora, o sea, te voy a interrumpir. La moderadora soñó que le faltaba una base. Soñó. Y le digo a mi técnico, o sea, he soñado que me falta una base. Nos salió en el día 29. Sí. Empezamos a contar
Le faltaba una. Y faltaba una. O sea, no voy a decir la palabra que dije, pero fue como... Coño. No, que falta una. Ah. Y claro, llamando al boletín, o sea, creo que llamé a la jefa de la sociedad jurídica, a la diputada foral, y yo dije, me metes en el boletín mañana, esto como sea. O sea, pero vamos, que fue un sueño premonitorio. O sea, qué fue una días angustia. más horribles. O sea, que hemos vivido unos días súper horribles. Lo siento, qué moderadora más mala soy. No. Aquí yo cortando. Bueno, sabíamos que Irache no iba a estar callada, ¿eh? Eso lo sabíamos. ¿Verdad? Sabíamos que ella iba a ser espontánea, iba a hablar. Bueno, todas las veces que quieras, Irache. Bueno, como anécdota, nosotros terminamos regalando cajas de bombones a la intervención, al del boletín, y es verdad, ¿eh? Porque fue una situación totalmente angustiosa. Pero salieron, nos mezclaron unas convocatorias con otras, las de oferta que también teníamos nos las mezclaron, pero bueno, todo subsanable, contentos, final, nos pasamos un fin de año ya más relajado, pero bueno, cumplimos, que era lo importante. Bueno, lo dicho, yo creo que ustedes suficientemente han ampliado lo que es la parte de la Ley 2021, ¿vale? Es muy importante el tema de los funcionarios, el carácter temporal de los funcionarios interinos, la publicidad y celeridad, todo lo que nos han hecho y nos han permitido. El artículo 11, que hacen una referencia al personal laboral, y después la disposición adicional 17ª. Yo creo que la responsabilidad a partir de esta norma sí está focalizado en los gestores de recursos humanos. Nosotros tenemos que ser las personas que tengamos controlados los plazos en los que un funcionario interino tiene que cesar. Y después los tiempos razonables, ¿vale? Para la ejecución de ofertas, para procesos selectivos y demás. Esto con relación al artículo 1, después la disposición adicional segunda, todos los que son contratos vinculados a programas de activación de empleo, ¿vale? Yo solo les estoy reseñando aquellos artículos que hacen referencia a la posibilidad de incorporación de personal, tanto en el ámbito administrativo por la Ley de Medidas Urgentes o por la Ley de Contratos. Bueno, con relación al Real Decreto 3221, pues la disposición adicional cuarta, el régimen aplicable al personal del sector público. Hoy pues es verdad que nos aclararon pues qué era esa tasa de reposición específica. Creo que todos se nos habían encendido las luces de que podía ir por otra vía y que podíamos incorporar ahí personal que fuera de nuevo ingreso, que no fuera personal que ya tuviéramos contratado, pero bueno, con los miembros que tenemos que contar ahora. Y después los contratos de duración determinada, tanto para la recuperación y transformación, que creo que es en este año poco se ha podido ejecutar, porque creo que todos los departamentos de recursos humanos o los de personal han estado enfrascados en el tema de estabilización. A nosotros se nos paralizó toda la gestión. Nos hemos enfocado en sacar esto porque teníamos un compromiso no solo hacia el cumplimiento de la norma, sino a nivel político de llegar a la reducción del 8% y después con los propios trabajadores, ¿vale? Porque se les había abierto una vía de poderse quedar fijos en el ayuntamiento, pues todos esos procesos y esos escenarios es en los que nos hemos movido. Nosotros empezamos la aplicación de la estabilización. Ya habíamos trabajado desde el Departamento de Recursos Humanos lo que sería la estabilización y consolidación anteriormente recogida y lo que habíamos preparado para presentar a los servicios y para las mesas de negociación era la consolidación y estabilización de la plantilla. Después salió el Real Decreto 14 y ahí se nos paró todo. Y empezamos, bueno, de hecho en mesa separaron lo que es la consolidación y estabilización y empezamos a trabajar lo que es el plan de estabilización que se recogió con la norma del 2021. Nosotros el objetivo que se nos marcó desde ese momento es alcanzar el 8% de la temporalidad. Teníamos que llegar sí o sí a esa temporalidad. Estos son los datos de partidas que nosotros teníamos. Tenemos una plantilla solo lo que es el ayuntamiento,
independientemente de organismos autónomos y el personal de limpieza, que tienen un servicio desconcentrado. Teníamos 2.832 plazas con titulares, incluyendo funcionarios, policías y bomberos, ¿vale? El 37%. Las plazas de temporales, nosotros teníamos una gran cantidad de laborales indefinidos, alcanzábamos un 35%. Ya en estos datos, ya que eran del 21, ya empezábamos a tener también funcionarios interinos, de los que empezamos a incorporar en el 19, que son los que se nos han quedado ahí en el limbo, que vamos a ver cómo lo resolvemos. Y tenemos un total de vacantes, no lo tengo recogido, que son 764, que es un 26% de la plantilla vacante. Al tener tanto personal indefinido, la tasa de reposición no me computa. Por tanto, se me pueden jubilar 100 trabajadores, que mi tasa de reposición ha ido disminuyendo bestialmente y solo podía tener 30 personas o 30 plazas para convocar. Hemos tenido un desfase y sobre todo porque las incorporaciones iban destinados a esas tasas de reposición a policías y bomberos para que tuviéramos la plantilla bien cubierta y se han dejado de lado algunas materias que ahora mismo vemos como más importantes: técnicos, personal de administración, personal de nuevas tecnologías, que es lo que estamos intentando pues recuperar en estos 2 últimos años. ¿Vale? Seguimos. Vale. Tienen aquí los datos que hacen referencia desde el 2014 al 2022, en el cual vemos una serie de periodos en los que hemos intentado pues normalizar lo que es la plantilla y con aprobación de RPT. Nosotros tuvimos una aprobación de una RPT en el 2015, era la primera RPT, que fue tumbada por los tribunales, ¿vale? Y a partir de ahí vemos cómo se van incrementando e incorporando plazas hasta llegar ahora mismo a un total de 849 funcionarios de Administración General. En el 18 vemos cómo tenemos crecimientos en plazas de auxiliares administrativos y administrativos, porque estamos incorporando plazas del personal laboral indefinido, que hasta ahora estaba en el 141, era otro personal y no estaba incorporado dentro de lo que es plantilla, simplemente pues una dotación económica y de ahí cobraba. Entonces, al ver las características del personal que teníamos como laborales indefinidos, tanto en RPT como en plantilla fueron creadas como plazas de funcionarios. Ya después entramos en esa polémica. Bueno, con relación a administración especial, pues ven perfectamente cómo se van incorporando, sobre todo en el 2018. El índice que tiene, por ejemplo, en los A2, es el reconocimiento de las plazas de trabajadores sociales. ¿Vale? Ahí tenemos el punto de inflexión. Nosotros hemos recogido que todas las plazas de trabajadores sociales son funcionarios. No concebimos que el desempeño de un trabajador social no sea de un funcionario. Vamos viendo, bueno, pues la evolución de administraciones especiales. Funcionarios de cometidos especiales, donde tienen pues, un crecimiento mínimo. Eso es personal pues, de servicios de prevención con los técnicos que existen ahí. Vale. Vale. Y personal laboral. Al tener tanto personal indefinido, si se ven en el 2014, el personal que teníamos en plantilla de laboral era 138. De ahí partía lo que era personal fijo y lo que fuimos haciendo es incorporar plazas hasta llegar ahora mismo a un total de 488 en el 2022 plazas de laborales. Lo mismo, personal indefinido que no se veía identificado con plazas. Todo ese personal ha sido transferido a plantilla con los correspondientes RPT, sus puestos de trabajo, en la condición y en el vínculo que consideramos que tienen que estar cada uno de los colectivos. ¿Vale? En este caso, lo tienen detallado, lo que serían los A1,
Tenemos actualmente 60 vacantes, ¿vale?, que son plazas que van a ir a estabilización. En A2 tenemos 43 vacantes, en C1 250 y en C2 también 250. Eso es básicamente funcionarios, plazas de funcionarios con personal laboral, laborales indefinidos. En lo que se refiere a administración especial, pues lo mismo, 117 A1 tenemos vacantes, 222 en administración especial, C1 25 y en C2 1. Personal de oficio, en servicios especiales tenemos 19 y personal de oficio tenemos 11. Aquí vemos lo que es el personal laboral. En A1 no tenemos vacantes como plazas laborales. En A2 tenemos 3, en C1 82, C1 82, C2 210 y en AP 75. Aquí tenemos todo el personal de oficio. Tenemos los oficiales, que serían 210, que entran en estabilización. Y ese es el resumen de cómo tenemos la plantilla. Vale. Este es lo que sería artículo 6 de la Ley 20, que sería todo concurso. Tenemos un total de 49 convocatorias con 915 plazas. Y como concurso oposición tenemos 5 convocatorias con 12 plazas. Esto supone, a ver si podemos ir para atrás, vale. Aquí tienen detalladas cada una de las categorías profesionales y el número de plazas que van a salir. Se dan cuenta, tenemos un total de 131 trabajadores sociales, 237 auxiliares administrativos en la parte de allá. ¿Vale? Nosotros en el 2018, junto con la aprobación de la siguiente RPT, vinculamos todas las plazas al personal laboral indefinido. Nosotros en plantilla anexamos una relación con todos los identificadores de los trabajadores con la plaza de funcionario a la que estaban vinculados. Se les ha notificado y son conocedores de cuál es la vinculación que tienen en el desempeño de las funciones. Tenemos los requerimientos tanto de función pública como la delegación de gobiernos, con las convocatorias deben ser de funcionarios. Nosotros desde el 18 hemos trabajado para que esa vinculación exista, la plaza esté identificada, el trabajador está notificado y en las ofertas públicas se reconoce perfectamente cuál es la plaza que sale. Aún así, nosotros tenemos todas las notificaciones individuales a cada uno de ellos en su carpeta y tenemos todo controlado. Hemos tenido bastante complicación a la hora de defender esta postura, ¿vale? Pero como les explicaba antes, no concebimos que funciones propias de funcionarios estabilicen con plazas de laborales. No lo entendemos. Entonces, nos ha costado, incluso Función Pública Canaria, tuvimos que elevar una consulta, le argumentamos cuál había sido nuestro itinerario y el informe fue favorable, tenemos ese aval. Y aún así, bueno, estamos siendo objeto de litigiosidad porque hasta los propios sindicatos, algunos sectores sindicales no entienden qué es lo que estamos haciendo y bueno. Pero confiamos fielmente que el resultado sea positivo, que hayamos actuado correctamente porque entendemos que nos avala pues tanto nuestra RPT como la forma de proceder que hemos tenido con relación al tratamiento de los propios trabajadores y la vinculación que tienen. Y bueno, agradecerles pues la escucha y
y seguimos peleando. Ahora vamos a conversar. Bueno, creo que Merche, es una clara exponente de una pregunta que le he dicho yo antes, el catedrático. Le he dicho que a ver si los jefes de personal no podemos entrar dentro del régimen especial de toreros o algo así, porque nos toca cada marrón de 3 pares, pero yo creo que nos merecemos una jubilación anticipada más que los bomberos, con todos mis respetos. Ahora entra la parte de preguntas, no sé si el micrófono por ahí, pero Tomás, yo le voy a preguntar al catedrático, ya le he ido avisando que le iba a preguntar 2 cosillas. Han derogado la disposición adicional 16 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, se han cargado el despido por causas objetivas en el sector público. Yo ahora me he quitado todos los organismos autónomos y, bueno, para decirlo rápidamente, todos los chiringuitos de alrededor de la ventana. Y entonces, pues bueno, pues tengo una enfermera por allí y eso, y pues no me vale para nada, con todos mis respetos. Y entonces, que tengo que hacer un informe sobre esto y no sé qué hacer con la enfermera. Eso. Y luego la otra pregunta era, una cosita, que claro, en todas estas estabilizaciones, tenemos indefinidos y eso, y puede que esta peña, con esta gente, ya lo siento, sabía que iba a acabar en el lenguaje coloquial. Toda esta gente, pues igual alguno no estabiliza, ¿no? Entonces, dices, jolín, entonces, esto no, si hacemos caso a la directiva esta de 1999 que nos está dando tanto por el saco, verdaderamente hay, ese abuso de temporalidad no ha habido una sanción, con lo cual, si ese no estabiliza, con ese y no ha podido participar, por ejemplo, porque no tiene titulación, estoy pensando ahora mismo en mis enterradores, con todos mis respetos, que entierran fenomenal, pero no tienen titulación. Que son muy buenos, pero que no, ¿y qué hago con ellos? No sé. Y luego, otra pregunta más. Bueno, pero aunque este problema no lo tengo yo. A ver, yo no voy a generar bolsa de trabajo con las estabilizaciones. Me niego total y absolutamente. A ver, yo me he ganado mis 3 hernias a base de estudiar, que otros también estudien. Entonces, no voy a querer generar bolsa de trabajo. Pero claro, la gente va a generar bolsa de trabajo, yo creo que va a generar problemas. Porque claro, igual hay gente que no saca, pero claro, luego se queda ahí en bolsa de trabajo y vuelve a entrar y vuelve a concatenar y vuelve a no sé qué y le tenemos aquí hasta que se jubile el señor de nuevo. Y en la siguiente, pues entra en la siguiente bolsa y eso, y así hasta forever and ever. Pues eso. Señor catedrático, Merche, lo si queréis contestar. Bien. Gracias, Irache, por ser tan amable. Bueno, yo creo que las 2 primeras preguntas más o menos las puedo abordar mejor. La última estoy menos puesto, pero bueno, lo intentaremos. Vamos a ver, la primera cuestión, la de la disposición adicional 16, realmente esa es una incógnita que no sabe nadie, porque yo creo que hay que remontarse en realidad a la reforma laboral de 2012, que se llevó por primera vez lo que es los despidos objetivos del empleo público, se los llevó a la disposición adicional 16. Pero es que además hizo una operación más, y es que en el artículo que regulaba el despido objetivo, cuando está la causa específica de falta de consignación presupuestaria o extrapresupuestaria de contratos indefinidos que se financian con fondos finalistas, ahí estaban las asociaciones sin ánimos de lucro y, bueno, no habla de asociaciones, la norma habla de entidades sin ánimo de lucro y las administraciones públicas. Y cuando se derivó a la disposición adicional 16 todo el asunto del despido objetivo y en el ámbito del empleo público, se cargó a las administraciones públicas, con lo cual la interpretación más razonable en ese momento era que las administraciones públicas ya no iban por ahí, sino que iban por la disposición adicional 16. Ahora se cargan la disposición adicional 16 y ¿qué ocurre, no?
Este es un tema complejo porque yo creo que se impondrá el sentido común y se permitirá que funcione lógicamente la vía del despido objetivo. Nosotros en las universidades, yo tengo ahí, sí que puedo hablar con más conocimiento de causa en el ámbito del empleo, de la administración pública en general, sé menos, pero en el ámbito universitario lo conozco muy bien. Nosotros hemos vivido en un principio con un gran dramatismo la desaparición del contrato de obra o servicio determinado, porque en el ámbito de la investigación ha sido el contrato estrella, en los OPIs, en las universidades públicas, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que nosotros sí, en el ámbito universitario, sí conseguimos, con la reforma de la Ley de la Ciencia, yo no sé si porque hay mucho catedrático ahí en las universidades y presionó, que se creara una figura de indefinido específica para el ámbito de la investigación, que es el contrato de actividades científico-técnicas, ¿no? Y entonces, lo que están haciendo ahora todas las universidades, cuento todo este rollo para un poco enmarcar este debate. Lo que están haciendo ahora todas las universidades es crear lo que se llaman líneas de investigación, donde se cuelgan los distintos proyectos de investigación, todos ellos financiados con fondos externos del Ministerio, de la Unión Europea, de la Generalitat, de los propios fondos propios de investigación de los institutos de investigación, departamentos, etcétera. Y la idea es que estas personas se puedan ir manteniendo con una contratación indefinida, ese contrato ad hoc que se ha creado, consiguiendo proyectos, etcétera, y que personas que en definitiva han estado con contratos de obra o servicio determinado durante 20 años, pues tengan la estabilidad que tienen que tener, ¿no? Pero se insistió mucho también al Ministerio, y ahí no hubo éxito, en que se pusiera una coletilla tan sencilla en ese contrato de actividades científico-técnicas que dijera que la desaparición de los fondos finalistas con los que se nutre el contrato sería causa objetiva de extinción por la vía del artículo 52e del Estatuto de los Trabajadores. Y eso no coló, porque este Gobierno no quiere hablar del despido bajo ningún concepto, y el despido lo cierto es que está ahí. Entonces, es una incógnita. Pero yo creo que se impondrá el sentido común, porque si estamos hablando de unas relaciones laborales en el ámbito de la administración pública que están financiadas fundamentalmente con subvenciones, fondos externos, etcétera, lo razonable es considerar que por la vía organizativa, etcétera, incluso forzando ahora ya la interpretación de lo que es entidades sin ánimo de lucro, que al fin y al cabo las administraciones públicas lo son y podrían entrar en ese paraguas si nos olvidamos del origen histórico del cambio en la reforma del 2012, pues yo entiendo que hay que confiar. Nosotros estamos confiando en ello, en que si dentro de 10 años no tenemos fondos externos para financiar esos contratos indefinidos de actividades científico-técnicas, se puedan extinguir por causas objetivas. Luego, la segunda cuestión que has hecho es la de no participar en el proceso selectivo. Ahí está excluida efectivamente la compensación económica. Lo que yo pienso es que si no se tiene derecho a participar, claro, entiendo que es porque esa persona ha entrado irregularmente, ¿no? Porque si sale la plaza con un perfil... Hombre, es que el personal del cementerio... O ha entrado irregularmente o se ha promocionado... Se ha reclasificado. Muy especial. O se ha reclasificado, ¿no? Yo apostaría, esto es elucubrar, lógicamente, pero yo apostaría porque una persona que tiene vedado la participación porque no reúne el requisito de la titulación debiera ser indemnizada. Porque es que no entra dentro de su ámbito de decisión el no presentarse. Una cosa es que uno no se presente voluntariamente al proceso selectivo y otra es que no se le dé la opción. Eso es lo que yo, si fuera un juez y tuviera que resolver, a lo mejor me vería tentado a resolver en esos términos. Y luego la última cuestión era la de las bolsas. Madre mía, a menudo voy a la de las bolsas. Ahí sabéis que hay jurisprudencia que viene a decir que no se puede excluir a estas personas de la posibilidad lo sabemos con el tema de los encadenamientos contractuales, que no podemos excluir la contratación de una persona por el hecho de que ya supondría superar el plazo máximo dentro del permitido. Y en las bolsas, me vais a disculpar, yo ese asunto no lo conozco bien. En el ámbito del empleo privado no hay mucha bolsa de trabajo, pero me temo que sería una respuesta muy similar a la que se está dando en ese contexto. Otra cosa es que se decida crear o no crear bolsa y que eso sea legítimo, la creación o la no creación de la bolsa, pero con carácter general, pero no excluyendo a determinados sujetos en concreto. Eso sería mi opinión. A ver, ¿preguntas? ¿Micrófonos? O si no, que bajen al trilde, que está muy bien, también, No, viene Fini con el micrófono.
Vamos a ver, sobre la cuestión de que alguien no se pueda presentar a la plaza, desde mi punto de vista el tema es clarísimo, es que no es su plaza, se ha hecho mal. Es decir, si alguien le dice, usted no se puede presentar, ¿por qué no será mi plaza? Yo vengo aquí a trabajar todos los días, hay una asignación presupuestaria que me paga y usted ha diseñado mal el proceso y yo no puedo presentarme a mi plaza. Entonces, esa que usted saca no es la mía, con lo cual... Pero entonces la suya la mantienen, entonces. Evidentemente. Vale, bien, pues si esa es la solución. Sí, se transforma. Se transforma. Vamos a salir de los tribunales en el 2035. ¿Más preguntas? Por ahí adelante. La pregunta es para el profesor Fernando, para catedrático, perdón. Es sobre la cuestión de las vacaciones y la reforma laboral. Aparece por primera vez recogido dentro de la reforma laboral la posibilidad de sustitución durante el periodo de vacaciones. Entonces, la pregunta es en relación con... ¿Esa sustitución de vacaciones es una sustitución de carácter ordinario? Es decir, cualquier persona que está de vacaciones puede ser sustituida. ¿O se debe interpretar en un sentido de una excepcionalidad que deben de concurrir otro tipo de circunstancias adicionales, además del hecho ordinario de las vacaciones? Yo entiendo que no, que es para circunstancias ordinarias. El nuevo contrato de duración determinada por circunstancias de la producción ha visto ampliado su objeto en la línea de posibilitar absorber más temporalidad por el sacrificio que supone el contrato de obra o servicio determinado, que era el contrato más utilizado en la práctica en este país, el que más se utilizaba. Y hay que distinguir 4 supuestos. El primero es el incremento de la actividad, que tiene que ser esporádico. Está el de los desajustes de plantilla en función de picos de producción o de actividad, y las vacaciones para mí son un aspecto absolutamente independiente. Tenemos que ver cómo van a ir interpretando los tribunales este tema, pero yo entiendo que dentro del tope máximo de los 6 meses que hay establecidos se puede utilizar este contrato para cubrir vacaciones de cualquier persona de una manera ordinaria. No creo que la norma, tal y como esté configurada, obligue a que si eso es repetitivo todos los años tengamos que ir a la figura del fijo discontinuo. Porque ahí en ese aspecto concreto de las vacaciones no matiza esa cuestión la norma. La norma solo lo establece en los 2 primeros casos, en las 2 primeras situaciones. No sé si he respondido... Bueno, yo es en relación con esas personas que no pueden concurrir a las plazas porque no poseen la titulación. Porque a nosotros, en nuestro caso, en uno de los organismos autónomos que tiene nuestro ayuntamiento, dedicado a la actividad asistencial, es una residencia municipal de personas mayores, hubo un tiempo en el que la prestación de servicios como auxiliar de clínica o auxiliar de geriatría, ha tenido muchos nombres, gerocultoras, etcétera, se podía prestar sin titulación, ¿no? Y de un tiempo a esta parte se ha exigido que haya unas titulaciones y algunas unas trabajadoras incluso han tenido que obtenerla vía acreditación de competencias y esos sistemas que se han ido creando en las comunidades autónomas y demás. Porque para nosotros era un supuesto claro de la vía de extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida. Es decir, si dentro de tu puesto de trabajo se exige un título y otorgándose un plazo que a veces no está establecido en las normas, ¿no? Por ejemplo, cuando se producen las reclasificaciones de los bomberos o de los policías del C2 al C1, siempre hay unas cláusulas, unos tiempos para obtener los títulos o unas vías residuales para poder reclasificarse, aunque sea vía antigüedad y demás. Pero en este caso, si una persona tiene que servir en una plaza y no dispone del título y otorgado el tiempo que se pueda otorgar para que lo obtenga, ya sea vía acreditación de competencias profesionales, tampoco lo obtiene, ¿cómo puede estar una persona prestando un servicio sin una titulación? Pero la ha estado prestando. Sí, mientras ha sido posible, porque ha habido profesiones en las que era posible. Nosotros ante ese caso lo que hemos hecho es una transformación de la plaza. Lo que se ha hecho es, porque teníamos reclasificaciones por parte de sentencia a C1 o A2 y no tenían la titulación. Lo que hemos hecho es transformarla y la hemos convertido en la categoría anterior con la que entró y a esa se podrá presentar.
Ya, pero eso es un poco... Bueno, en el tema de la estabilización, yo siempre digo que una cosa es lo que podemos decir desde el punto de vista teórico en los congresos y otra cosa son los sapos que nos hemos comido después en nuestros ayuntamientos. Que en honor a Resu, o sea, hemos mirado a Murcia, pero mogollón de veces. O sea, en fin, que hemos hecho pulpos animales de compañía, pero un montón. Claro, que yo, desde el punto de vista, claro, yo el informe lo he hecho negativo. A nosotros nos han venido las fases de estabilización vía consenso en la Asociación de Municipios Vascos, que nos han venido, para más con un informe de Diputación de Vizcaya, ni siquiera de Guipúzcoa, porque en Guipúzcoa no querían ni firmarlo. O sea, que imaginaos cómo son las bases. Y entonces, claro, pues entonces, o sea, yo lo que he hecho es, yo a los sindicatos les dije el primer día, que sepáis que vamos a ir con esto, pero yo voy a ir con un informe contrario. O sea, con lo cual vamos a negociar una cosa que sé que está mal. Y el primer juzgado que vaya, a mí me van a caer. Y de hecho, yo tengo la estabilización de policías ya en contencioso y me va a caer. Y ahí tengo precisamente otro problema. Son C1s y gente que entró como C2s en su momento súper bien. Ahora no hay titulación. ¿Qué va a pasar con esos? Que van a la calle. Yo lo siento. En nuestro caso en concreto, Mi madre. Bueno, la policía me ha pedido la pistola Taser, no sé si contra mí o contra los navajeros. Más preguntas, pero que ha creado expectación. más que una pregunta es una puntualización en relación con lo que había planteado Mercedes. Yo creo que a nadie se nos escapa el hecho de que la dualidad de regímenes jurídicos del personal en las administraciones públicas nos genera un problema serio. El primero de ellos porque la jurisdicción social desconoce completamente la realidad de la administración pública y al revés, es decir, el legislador administrativo desconoce completamente la realidad del empleado público laboral. Pero lo que es cierto es que la jurisdicción social ha reclasificado a mucho personal no teniendo titulación, porque bastaba, según la normativa en ese momento, con el ejercicio durante un determinado periodo de tiempo de esa categoría y reclasificaban. Ahora ya eso no ocurre, ahora te dicen abono de diferencias retributivas y se te queda en el mismo puesto. Pero hay una realidad y es que ese personal que entró teniendo una titulación X, por sentencia judicial ha quedado reclasificado en un puesto Y. Y tienes que incluirlo en estabilización. Evidentemente hay que intentar buscar el sistema de que ese personal no quede fuera de la posibilidad de estabilizar. Nosotros entendimos en ese sentido en Las Palmas que lo que procedía era vamos a modificar la plantilla creando las plazas conforme a la titulación con que las personas pudieron entrar en su momento, ¿vale? Y hagamos una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que siempre nos olvidamos de que ese instrumento está ahí. En el marco de la negociación colectiva hay que explicar las cosas. Si mantenemos la titulación con la que está reclasificada por sentencia, este personal quedará fuera. Por lo tanto, hay que buscar una solución. Es verdad que no estamos estabilizando personas, estamos estabilizando plazas, pero eso no es cierto, eso solo es lo que dice la ley. Sí. Eso no es cierto, porque si aplicas ese criterio con esa crudeza, se te va a quedar fuera más del 50% del personal que puedas tener laboral. Entonces, hay que pensar no solo en el objetivo que persigue la ley, que es la reducción de la temporalidad, sino también en esas otras personas de las que hablaba esta mañana la secretaria de Estado, que es la posibilidad de darles una posibilidad a gente que lleva más de 12 y de 20 años y de 25, que es verdad que en muchos casos han entrado por la puerta de atrás, pero están ahí. Y los gestores de recursos humanos lo han permitido y los políticos lo han permitido. Entonces, en Las Palmas entendíamos que a eso había que darle una solución. Y Las Palmas es un ejemplo claro del problema de la alta temporalidad que hay en las administraciones públicas y es un municipio de gran población. Entonces, lo que yo entiendo es que
tenemos que utilizar los mecanismos que regulan el régimen jurídico del empleado público, pero también la normativa que regula al personal laboral, y que jugando con todos los instrumentos que nos dan tanto uno como otro sector, podemos llegar a buscar una solución. Bueno, una preguntita más y ya nos vamos en horas, con lo cual ya sé que este tema es, como no nos gusta nada y además no es ningún problema para nosotros y vamos, y va a salir todo bien y vamos a ganar todos los juicios. Barato, la que nos va a caer. Bueno, buenas tardes, primero de todo. Cuando se procede a un despido, son de pagar los 20 días, ¿no? Entonces, ¿se lo tenemos de pagar en el último puesto que ha estado? Porque hay personas que han concatenado contratos, entonces han estado ocupando varios sitios y han continuado, tienen una continuidad en el ayuntamiento. Entonces, el último puesto mejor han accedido porque le era más atractivo, pero claro, a lo mejor ha estado un año y a lo mejor llevaban 15 años en el ayuntamiento. Sí, pero te refieres a un despido improcedente. No, me refiero que a lo mejor el proceso de estabilización no aprueba. No supera el proceso, según el artículo 2 de la 2021, el 2.6, hay que compensarlo con 20 días por año. De las retribuciones fijas, sí. Sí, eso es lo que dice la normativa, efectivamente, es que es solo con el último contrato que ha excedido de la duración máxima permitida. Lo que pasa es que deja a salvo luego la vía laboral de las consecuencias jurídicas que pueda haber a nivel laboral. Y entonces habrá que combinar ambas situaciones, pero en principio cumplimos abonando los 20 días de retribuciones fijas en relación con el último contrato que ha tenido. ¿Perdón? Bueno, los juzgados, el número 1 te dirá una cosa, el número 2 la contraria. Los juzgados analizarán. Los juzgados analizarán el problema con perspectiva laboral y entonces analizarán si ese contrato laboral encadenado, etcétera, pues es una situación fraudulenta e irregular y que el problema no está solo en el último contrato, sino que está en la cadena, en cuyo caso las indemnizaciones son propias de un despido improcedente y además se remontan al inicio de la relación laboral continuada, incluso con periodos de inactividad, siempre que sean razonables. Pues ya es que hemos dicho que iba a ser la última pregunta. Es que ya son las 5:15, tenemos que pasar a la nueva, a los nuevos ponentes. Ya siendo ser la moderadora del Club de la Comedia, pero es que no puedo tomarme las moderaciones de otra manera, porque yo creo que al menos le tenemos que echar humor a este trabajo tan maravilloso que tenemos. ¿Vale? Oye, pues buena suerte.